ocurre entonces con esta voluntariedad? Pues en lugar a que haya muchas fincas que no estén inscritas en el registro. O, cosa que a veces es incluso peor, fincas inscritas en el registro, pero en que las posesiones posteriores no accedieron al registro y al cabo de los años un futuro o un ulterior adquirente pretende inscribir su título y se encuentra con que no puede hacerlo porque el titular registral ya no es la persona que le transmitió y hay que suplir esa falta de títulos intermedios de registro, así tal cual, ¿no? Perdón, ¿eh? Es decir, está roto el tracto, porque en el registro rige el principio de tracto sucesivo, de forma que el titular registral ha de ser el transmitente del siguiente titular y así sucesivamente. Cuando esa cadena se rompe, ha de ser suplida, o bien con la presentación de los títulos intermedios, o bien por alguno de los procedimientos establecidos en la ley. ¿Qué ocurre con los montes? Que es un poco lo que aquí realmente nos interesa. Los montes en proindiviso. El acceso al registro de los montes por primera vez, como de cualquier otra finca, se lleva a cabo por medio de una inscripción primera de dominio. En los casos de proindiviso no es preciso que esa primera inscripción sea del 100% de la totalidad del dominio, sino que es posible que ese acceso por primera vez de la finca al registro se realice por medio de la inscripción de una participación indivisa de ese dominio. Esto da lugar a que, centrándonos en el tema de los montes, existan montes respecto de los cuales hay inscritas solo determinadas participaciones indivisas, pero no todas, otras en las que el dominio del monte está inscrito en su totalidad y otras en las que el monte no está inscrito. Tratándose de montes no inscritos, la inscripción hoy en día es bastante sencilla si se tiene la titulación suficiente. Y sobre todo, digamos que los principales problemas se causan con los montes ya inscritos desde antiguo. ¿Y eso por qué? Pues porque para la descripción de la finca en el registro, la ley hipotecaria, cuando se promulgó en 1861, estableció como forma de descripción la meramente literaria. Entonces no había medios técnicos que permitiesen una descripción objetiva y clara de la finca en base a datos que le hiciesen que indudablemente la definieran y la identificasen, sino que se hacía simplemente describiendo si andaba por el norte con un camino, un lindero fijo, con un propietario, por el sur con otro, por este y oeste, o sea, los linderos por los 4 puntos cardinales, haciendo constar el sitio, la ubicación de la finca, el paraje, hablando fundamentalmente de fincas rústicas, porque en las urbanas la descripción es siempre más fácil, habida cuenta de que existen calles con números y la determinación de la ubicación de las fincas es más sencilla. Pero en las fincas rústicas se describen solamente por medio de sus linderos. Esto hace que en realidad sea posible que con una misma descripción nos encontremos muchas fincas. Y cuando el señor llega, un titular cualquiera, señor o señora, llega al registro y dice, mire, es que yo soy titular de esta finca, pero ¿dónde está? Y digo, pues como no me lo diga usted, es que no lo sé, está, mire, está en este paraje, linda con Pepito, pero yo no le puedo decir, yo hasta ahora no le podía decir al titular, su finca está exactamente aquí, sobre un plano. ¿Cómo se ha ido subsanando esto a lo largo de los años? Pues apoyándonos en el catastro. ¿Por qué? Porque la primera institución que ha tenido una georreferenciación de las parcelas ha sido el catastro. El catastro tiene como finalidad una finalidad meramente fiscal, es un catálogo de bienes inmuebles cuya finalidad es valorar esos inmuebles y repercutir en su titular el pago de los tributos a los que esté sujeto el inmueble. Pero lo cierto es que ellos sí que tenían procedimientos técnicos a través de georreferenciación, fotos aéreas, que fueron elaborando un catálogo, un catastro topográfico parcelario. Por lo que la ley, al tratar de suplir ese defecto que tenía el registro en cuanto a la identificación de las fincas, lo ha hecho a través de la coordinación con el catastro, porque a su vez el catastro le interesaba contar con la titularidad registral, ya que es la que con arreglo a derecho se considera válida y objetiva, aunque realmente al catastro no le importa tanto si es de verdad el propietario o no, porque lo que le importa es que el propietario le reciba el recibo le pague, pero en cualquier caso su intención es tratar de que en la medida de lo posible esto sea así. Esta coordinación a través de distintos pasos desde el año 1996 en los que se exigió la certificación catastral de especialidad para la inmatriculación se ha llegado a su apogeo con la Ley 13 de 2015,
que ha establecido la necesidad de la georreferenciación de las fincas a través de una representación gráfico-georreferenciada, fundamentalmente la catastral. Aunque se admiten representaciones alternativas cuando no coincide el catastro con la realidad, pero bueno, vamos a centrarnos, no vamos a entrar tampoco en ese problema que realmente no creo que les interese. ¿Qué ocurre? Cualquier persona que tiene escrita una finca puede obtener la inscripción de su base gráfica, de su representación gráfica georreferenciada. Para ello, tiene que solicitar la inscripción en el registro. En principio, debería coincidir la descripción registral en cuanto a la superficie, ubicación, con la que resulta de la representación gráfica. Pero lo cierto es que la mayor parte de las veces no coincide, no es así. ¿Por qué? Antiguamente se describían en los títulos las fincas con menor cabida de la real para evitar el pago de derechos reales. Esto que en un primer momento le resultaba muy práctico al propietario porque pagaba menos impuestos, a la hora de la verdad se ha encontrado con que en el registro su finca tiene menos metros de los que dice la realidad. Y ahora, ¿cómo se inscribe ese exceso de cabida? ¿Cómo se practica la inscripción? Hay medios o procedimientos de inscripción del exceso de cabida, pero siempre pueden ser más o menos complicados, porque hasta qué punto siempre exigen del registrador que no tenga duda alguna acerca de la identidad de la finca. Y hay veces que no existen números fijos, que no hay ningún dato objetivo que permita apreciarlo. La ley del 2015 ha establecido una serie de procedimientos, fundamentalmente el del artículo 199, que es un procedimiento de tramitación registral en el que, a la vista de los títulos en los que se declare la modificación de la descripción de la finca para acomodarla al catastro o a una representación gráfica alternativa, se sigue un procedimiento por el cual se notifica a todos los propietarios colindantes que se va a escribir esa modificación de descripción y cabida de la finca para que puedan hacer las alegaciones que consideren oportunos. Si no existe ninguna oposición por parte de algún titular registral, el registrador puede, si no tiene dudas, inscribir esa representación gráfica, rectificar la descripción de la finca y, si era una base gráfica catastral, coordinarla con el catastro. En el caso de los montes, yo el problema lo veo mucho más complejo, porque la descripción de los montes en la mayor parte de las veces en el registro es imposible que el registrador no tenga dudas de que aquello que dice el registro se corresponde con una serie de certificaciones catastrales que se incorporan a la finca, que es muy complicado. Yo saqué del registro algunas notas sobre algunos montes que, claro, tenemos una séptima parte de los montes y terrenos bravos del pueblo de no sé dónde, de Riotorno, Concejo de Caldas, que linda norte, sur y oeste. Pero luego se describe 6 seminas o varas o porciones que escribe otro señor de la villa, de Amonte y Villa, Bravo y Manso, Arroyo y Esto es imposible identificar a qué terreno se está refiriendo eso. De hecho, vienen inscripciones posteriores de participaciones indivisas y esto se corresponde con una retahíla de fincas o parcelas catastrales y aportar la referencia. Es imposible. Yo, sinceramente, lo veo imposible. Es verdad que cualquiera de los titulares puede hacerlo, no tendría que ponerse todos de acuerdo para estar este procedimiento de rectificación, sea del artículo 99 o sea un procedimiento del artículo 201, que es tramitación notarial similar. El problema está en las dudas que surgen. Por eso, cuando a mí me preguntan ¿y cuál es la mejor forma de resolver este problema? ¿Cómo podemos hacer que el registro refleje la realidad? Yo, sinceramente, y sabiendo que existen otros procedimientos, siempre habrá la posibilidad de ir a un procedimiento judicial que declare que la realidad de esa finca en la que se describe resulta de esas certificaciones catastrales, pero yo, cuando me dicen, es que claro, yo quiero tener aquí mi monte, pero es que aquí quiero tener mi monte, pero aquí tengo una participación indivisa, no sé lo que es, no sé dónde está. Quizá la concentración parcelaria sea el mejor sistema para aquellos supuestos en los que la gente realmente lo que quiere es tener su porción de monte y no una participación indivisa en un monte en general. ¿Y por qué la concentración parcelaria es lo mejor? Pues porque es un procedimiento que legalmente tiene unos beneficios muy grandes, ya que no necesita que todas las fincas estén inscritas en el registro. De hecho, y quizá este sea uno de sus grandes pecados, funciona casi de forma absoluta al margen del registro de la propiedad. Es verdad que si alguien en algún momento entiende que su finca está escrita en el registro y se ha incluido en la zona de concentración, puede aportar su título inscrito, pero lo cierto es que normalmente concentración parcelaria
hace la publicación del inicio de las acciones de concentración y pide a la gente que aporte sus títulos. Y la gente aporta sus títulos sin tener en cuenta muchas veces si la finca está o no está inscrita. Y de hecho, ¿qué ocurre? Que como la ley de concentración parcelaria, cuando se inscribe la concentración, no exige la cancelación de las fincas registrables que están dentro de esa zona concentrada, nos encontramos con que existen en la práctica dobles inmatriculaciones. Fincas que están concentradas y que a su vez están inscritas como si no estuviesen concentradas dentro de esa misma zona. ¿Qué hace el registro en esos casos? Pues, en principio, hace constar siempre que esta finca está en zona de concentración. No sabemos si se ha concentrado o no se ha concentrado. Pero claro, esto da lugar a problemas, porque a lo mejor el titular de esa finca, que en la realidad ya no existe porque se incluyó en concentración parcelaria, como aparece como titular, puede realizar negocios dispositivos de esa finca, dar lugar a fraudes. Todo esto es un problema. Pero lo cierto es que si se consigue, en los casos en que realmente lo que se quiera es tener la porción física material del monte, acudir a concentración parcelaria, y la inscripción de las fincas de resultado no necesita más requisitos que el acta de reorganización de la propiedad con la base gráfica adjunta. ¿Qué ocurre? En otros supuestos, a lo mejor las personas no están interesadas en que les den un trocito de finca, sino en seguir manteniéndolos en prediviso. Pues tendrán que pensar en acudir a alguno de estos procedimientos para acomodar la descripción registral de la finca a la realidad. No sé si me estoy enrollando muchísimo. A la realidad. Y bueno, voy a parar aquí porque supongo que habrá gente que luego quiera hacer preguntas concretas y bueno, estoy a su disposición. Y me quedo la Bueno, vamos allá. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer la invitación. No sé si tu intervención será lo que que quería ser, pero quiero agradecer la invitación por poder asistir y por lo menos por dar la perspectiva, la visión que yo tengo desde el punto de vista del aspecto legal sustantivo de la titularidad de los montes, que creo que es una de las cuestiones que se planteaban. Aún así me voy a permitir luego una segunda etapa, porque como en la primera parte, fundamentalmente, los ingenieros se permitieron la posibilidad de analizar la propiedad de la tierra y hablar de aspectos legales, yo al final también voy a dar, siendo abogado, ¿de acuerdo?, mi pequeña visión acerca de la parte económica y por tanto de la gestión del monte. Por tanto, yo ahí justifico y pido ya por adelantado las disculpas sobre la opinión que yo pueda tener acerca de la gestión del monte en relación a las diferentes formas de propiedad, pero eso me da autoridad para que en cuanto a la titularidad de la propiedad del monte también se me reconozca un cierto nivel. Primera cuestión que yo creo que es muy importante. Vamos a ver, se planteaba, yo he hecho un poco, a raíz de las ponencias de los que me precedieron, he hecho un poco la idea de lo que tenía pensado comentar. Entonces se planteaba que uno de los problemas que afectan al mundo rural y directamente al aprovechamiento, la actividad del mundo rural está ligado a la inseguridad en relación a la titularidad de las tierras. Y yo creo que eso es una afirmación totalmente errónea. No hay ninguna duda jurídica, tal y como ahora explicaré, acerca de la propiedad de la tierra. No hay discusión jurídica. Otra cosa es que estemos en un proceso de resistencia por parte de ciertas administraciones, ciertos particulares, en el reconocimiento de la propiedad. ¿Qué ocurre? Que posiblemente para llegar a esas conclusiones tengamos que partir no solo de un análisis de la legislación actual, sino de un pequeño análisis histórico. Y por tanto hacer un pequeño análisis, que yo pretendo ser Jesús Balboa, y por tanto un historiador de derecho contemporáneo profundo, pero hacer un análisis mínimo elemental de cómo se formó la propiedad de la tierra en el ámbito de Asturias, que es muy semejante a otras zonas, por lo menos en la provincia norte. Es cierto que en donde hubo procesos de reconquista sí que hay un proceso intermedio que modifiquen algo la propiedad de la tierra. Si nosotros estuviéramos aquí, vamos a hacer un pequeño viaje histórico, en el siglo XVI, en el siglo XVII, básicamente lo que tendríamos son villas, que tendríamos un estatuto propio, pequeñas villas, y tendríamos propiedades rurales, que se concentraban alrededor de lo que son parroquias o núcleos de población. En ese ámbito, lo que tendríamos, básicamente son territorios que estarían, es decir, que son lo que digamos llamar propiedades particulares, que serían las fincas, la mayoría de ellas ligadas a las casas, que es donde la gente hacía las labores más inmediatas, y lo que tendríamos son, por eso de los montes. ¿De acuerdo? Donde se hacían aprovechamientos no solo forestales, sino que el concepto de monte, en el sentido antiguo, lo era también de aprovechamientos fundamentalmente ganaderos.
En realidad, de aquellas no teníamos un concepto moderno de propiedad y, por tanto, lo que había era un concepto de dominio. El dominio, fundamentalmente en el ámbito foral, estaba dividido, había un dominio útil y un dominio directo. Había un señorío, lo que hoy significa la administración pública, el Principado de Asturias, los ayuntamientos, y en aquel momento se ejercían fundamentalmente a través de foros, de jurisdicciones eclesiásticas, algunas eran religiosas y otras eran de la nobleza. Por tanto, no había como tal un concepto de propiedad, lo que había era un dominio dividido entre el dominio útil y el dominio directo. ¿De acuerdo? Quitando el concepto de villa, que era distinta porque las villas tenían un estatuto propio que se habían ganado de una forma determinada. ¿De quién era la propiedad de los montes? Bueno, pues de aquellas, y cualquiera que haya leído un foro lo sabe, que el dominio directo pertenecía a los vecinos que lo aprovechaban en régimen colectivo y el dominio útil y el dominio directo pertenecía al señorío. Al señor, ¿de acuerdo? ¿Quién era propietario? Ninguno. No hay el concepto moderno de propiedad privada. Hay un concepto dominical. ¿Qué facultades tenía en el ámbito de Asturias ese señor? Facultades que se le llamaban jurisdiccionales, no territoriales. ¿Qué quiere decir? Que si había una disputa, resolvía la disputa. Que si había que ejercer defensa, él ejercía la defensa. Que son facultades que hoy nos brindan las administraciones públicas en el Estado moderno, en el Estado liberal. De aquellas la hacía el señorío. ¿Qué facultades tenían los vecinos? Lo aprovechaban, lo disfrutaban. Pero por esas facultades que le brindaba el señorío, le pagaban renta, le pagaban una cantidad. En aquellos momentos, fundamentalmente, el 90% de la propiedad era en abierto, era colectiva. Pero no se dan circunstancias excepcionales en que se produjeran redenciones. Es decir, pues un señor que a la mayor fortuna pagaba al noble y le detenía una parte de su terreno. Y eso nos dio lugar a que aparecieran propiedades individuales o colectivas romanas, de comunidad romana, dentro de esos montes. Eso en realidad se desquebraja con un antiguo régimen con la creación del Estado liberal. En España, a partir de 1812, se importa el modelo francés y nos creamos la Constitución de Cádiz y creamos un Estado. Porque hasta ese momento prácticamente no había Estado, había un rey y había unas jurisdicciones y dentro de las villas sí que había un cierto poder administrativo, como se llama. ¿Qué es lo que hace la Constitución de Cádiz? Implanta un modelo territorial que a través del decreto de Nueva Planta obliga a la creación de los ayuntamientos. A partir de 1830 se constituyen los agrupaciones por los ayuntamientos. ¿Por qué? Por agregación de parroquias. Por tanto, cualquiera que vea el decreto de Nueva Planta y los decretos de creación de los ayuntamientos verá que lo que hay es una orden para que se constituyan en ayuntamientos, la administración pública, las parroquias que a continuación se dicen. Los criterios eran territoriales y de población. Y por tanto, una parroquia o un núcleo de población se agrega con otras muchas y forma un ayuntamiento. La diferencia es que esos ayuntamientos son administración pública. La pregunta es, en el derecho antiguo, hasta la creación del Estado liberal, ¿a quién pertenecía? Bueno, pues más o menos ha habido dominio difuso. ¿Cómo interpreta el derecho liberal eso? ¿Qué dice la ley? Dice, señores, a partir de ahora existen dos formas de propiedad. La privada particular, la que tiene nombres y apellidos, la que es de Pepe, de Juan o de Manolo, y el resto de las propiedades que no tienen dueño conocido, conjunto de vecinos de la aldea de no sé dónde, o conjunto de vecinos del lugar de no sé dónde. A partir de ahora es pública. Es de la administración pública, a través de sus entes municipales. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a partir de los años 1830-40, directamente los ayuntamientos se les obliga a formar ayuntamientos. Pero os cuento más. Si cogierais eso, que es el interrogatorio parlamentario que se hace a los ayuntamientos de 1840, en concreto en este ayuntamiento, veríais que sorprendentemente la respuesta que le da el ayuntamiento cuando le dice que formen tales funciones es decir, mire, si por bienes de propios son los de este ayuntamiento, la casa consistorial. Si por bienes de propios son los que son del aprovechamiento y uso de los vecinos, los que a continuación se cuidan. Por tanto, hay un reconocimiento explícito acerca de que esos terrenos a monte lo eran del conjunto de los vecinos, que eran sus verdaderos y legítimos dueños. Esa forma de propiedad de ese dominio directo redimió y consolidó el dominio a su favor. Bueno, eso en 1840 era un problema, no nos engañemos, porque realmente los montes tenían escasa utilidad. ¿Qué es lo que ocurre 20 años después? Pues que la administración pública decide que esos montes no valen para nada. ¿De acuerdo? Son inútiles, que son estériles. Y crea un proceso que es la desapropiación. ¿Qué es la desapropiación? Bueno, pues como esos bienes son inútiles, son en manos muertas, lo que vamos a hacer es venderlos. Para que los compre alguien, nosotros recaudamos y para que los pongan en mejor utilidad. ¿No? Esa es la desapropiación. Bueno, mi pregunta es, oye, si todos los montes que eran de los ayuntamientos se vendieron en la desapropiación, ¿cómo es posible que a día de hoy sigan estando en inventario? Pues no se vendieron. Porque los pueblos se obligaban, porque los pueblos obligaban a que los ayuntamientos no los vendieran. ¿Por qué? Porque básicamente eran el sustento y porque se decía, bueno, en 1860, en las dos desapropiaciones, fundamentalmente la laica, la de Mendizábal,
los pueblos influyeron la venta de los bienes. Es cierto que ahí se producen dos circunstancias, o dos contextos históricos diferentes. Los que no se vendieron, se exceptuaron de venta, por la presión que se hizo por parte de los vecinos, y los que se vendieron, y los vecinos con gran fuerza, los compraron entre ellos. Estaríamos diferenciando entre lo que serían los montes vecinales de valor común en un futuro y lo que serían los montes de socios, que en Galicia llamamos montes abertales. Pero realmente en el proceso de desamortización, los montes se mantuvieron en el patrimonio de la administración, básicamente porque no eran de los ayuntamientos, eran de los pueblos, y los pueblos no permitieron que salieran a subasta. Tenéis los archivos de diputación, unos expedientes que se llaman destrucción de venta, donde básicamente la excusa para no enajenar esos bienes es un acta posesoria donde se dice, literalmente, dado que los montes no son de propiedad del ayuntamiento, sino de los pueblos que lo conforman, procede que se exceptúen de venta y que no salgan a pública subasta. Por tanto, eso es la demostración ya existente del ayuntamiento de que la titularidad de esos bienes no lo es del ayuntamiento, sino que lo es del conjunto de los vecinos como grupo social. Esos montes perduran, y es cierto que la administración pública va ganando uso, va ganando fuerza. ¿Qué pasa a partir del año 1900? Pues no nos engañemos, que la administración pública ya tenía fuerza y que lo que 20 años antes, 30 años antes, entendió que era inútil, ahora entendió que era una gran riqueza nacional y que era el patrimonio forestal del Estado. Y dice, hombre, pues eso que no vendí, realmente 30 años después me he dado cuenta que vale muchísimo dinero. Esos vaivenes de la administración pública suelen ser frecuentes, no solo en épocas históricas, sino de épocas recientes. Esto es por poner un sentido de humor a las... No quería entrar en políticas todavía, poco de tocar. Es decir, no tampoco pretendía que... Por tanto, 30 años después la administración pública crea el patrimonio forestal del Estado. Y empieza diciendo, mire, como tenemos un patrimonio que es nuestro, público, que vale un montón y que tenemos que sacar de la rentabilidad, lo que vamos a hacer es plantar. De ahí nacen los famosos proyectos, luego se incorporan a la forestal, la situación, el ICONA, famoso, bueno, y a partir de ahí se empiezan a plantar esos montes. ¿Qué se hicieron? ¿Qué provocaron esos planes de plantación? Pues allí donde se llevaron a efecto, producieron dos cosas. La primera, que muchos vecinos, en los años 1900, 1930, 50 y 70, es decir, coincidiendo con los tres grandes planes de plantación, dividieron esos montes, básicamente para que cuando viniera el funcionario de turno a hacer inventario del bien y a plantarlo, le decían, no, aquí montes, eso que usted llama del ayuntamiento, no hay. Eso se partió hace 200 años. Bueno, es cierto que en ese momento, hoy veíamos un montón de parcelarios cadastrales que evidentemente son suertes, son montes partidos. Claramente, ¿qué hizo la gente como mecanismo de reacción para evitar la publicitación, el carácter público del mundo? Pues directamente lo que hizo fue partirlo entre ellos y decirle a la administración que eso no era un monte comunal, como lo llamaban ellos, sino que eran montes privados por particulares. Y de ahí aparecen documentos particionales del año 1900, 1998, 1927, 30, 50 y 70 aproximadamente. Fueron los planes forestales más intensivos. ¿Qué hizo la administración pública? Allí donde le hicieron la trampa, incorporarlo al catálogo. El catálogo se crea a partir de 1900 y a partir de ahí se incorporan los montes y plantar. ¿Qué provocó esa situación? Pues lógicamente provocó una situación catastrófica desde el punto de vista de la sostenibilidad del aprovechamiento de ese recurso. La gente vivía básicamente de ganado y la plantación fue, en aquel momento, lo que hoy podemos entender es una riqueza, porque el valor de las especies de madera son importantes, y en aquel momento lo que hizo es explotar a mucha gente. Seguro que alguno de vosotros, me recuerdo, de vuestros padres o de vuestros abuelos, que compartiendo las plantaciones tuvieron que dejar de tener ganado de monte porque fueron sancionados por eso. Ese proceso fue tremendo desde el punto de vista del mundo rural, y posiblemente en Galicia y Asturias, no solo eso, pero es uno de los motivos que determinó la migración. Es decir, la pérdida de base territorial para poder actuar en el sector agrícola, no nos engañemos, la agricultura y la ganadería existe una menor base territorial que la plantación forestal, es decir, todos vivimos de una vaca, un cerdo y 4 huertas, pero no vivimos de una plantación de pinos, vivimos pobremente, eso es lo que pero de una plantación de pinos, eso genera un empobrecimiento del mundo rural y a partir de ahí se creó el patrimonio forestal del Estado. En ese proceso histórico, se viene dando la plantación por parte de la administración. ¿Cuál es el régimen legal que nace? El desconocimiento legal. Durante 100 años, la ley no fue capaz de entender que además de la propiedad privada e individual, la de Pedro la de Juan, por su DNI, y de la propiedad pública, había una propiedad que era colectiva, que pertenecía a un grupo de vecinos. Esa propiedad colectiva no es decir, los vecinos que tienen un monte más común no son muchos ellos, lo son por razón de ser vecinos. En el caso de los montes de socios, lo son por razón de que lo fueron y lo compraron en ese proceso de desamortización de sus padres. Pero no es de ellos para quedar para los venideros. Por tanto, ellos en realidad lo que están es en el disfrute y en la titularidad de algo que pertenece a los futuros vecinos. Por tanto, ese monte tiene unas características que son propias. Es indivisible, no se puede vender, es inalienable,
es imprescindible, no se puede ganar por el uso, porque si no el propio uso de la comunidad no haría dueño. Por tanto, ese monte tiene vocación de permanencia en el tiempo y pertenece a ese lugar, a esa aldea, a esa parroquia, por su aprovechamiento histórico. ¿Eso cambia algo en Asturias? No, eso lo que nos conforma a día de hoy es que en Asturias realmente todos los montes que están inventariados como bienes comunales o todos los montes que están catalogados como montes de utilidad pública, desde el punto de vista legal y sin discusión legal posible. No hay quien pueda decir lo contrario. Eso lo ha dicho el Tribunal Supremo 200 veces. No tiene discusión. Son propiedad colectiva. Lo serán de los vecinos de una aldea, de una parroquia, por razón de su uso actual, o lo serán de los vecinos que históricamente recibieron ese foro o desamortizaron los bienes, si no son montes de nosotros. Porque la Administración no ha tenido un medio válido para adquirir el derecho. Ni ha comprado, ni ha expropiado, y esos bienes no se pueden adquirir por posesión. Bueno, alguien puede decir, concho, pero esto tú de dónde lo sacas. O sea, esto es una paranoia, esto es... No, esto no tiene discusión legal. Es decir, si nosotros ahora cogemos aquí, y en vez de estar aquí, llamamos a la sala primera del Tribunal Supremo, cogemos a los magistrados de la conforma, que, por cierto, yo participé con ellos y con esos montes, tuvieron que decirlo exactamente igual. Si no hay discusión legal, es que lo que ha hecho la ley básicamente es reconocer, a partir del año 60, un error histórico importante, se hace a través de una corrección que tiene que ver con una anécdota que no me apunte, porque si no, me voy por las ramas, me voy por las ramas, que es la necesidad que había en un momento determinado de reconocer la titularidad de esos montes para asegurar las plantaciones, y ese proceso histórico quiere determinar que la ley reconoce que es una propiedad colectiva, que es la propiedad común. ¿Y quiénes son los legítimos dueños? Las comunidades de monte. ¿Cuál es la posibilidad de las comunidades de reclamar? Es un legítimo y lo pueden reclamar cuando quieren. ¿Qué ocurre? Que la ley, en realidad, lo que pretendía, y en aquel momento fue un avance importante para el legislador, es que fueran las administraciones de oficios las que hicieran ese proceso de devolución de los montes. Y por eso lo que digo es, mire, para evitar que todas las comunidades de propietarios tengan que ir a un procedimiento judicial para reclamar sus montes, lo que vamos a crear es un proceso simplificado en donde la administración de oficio va a tener un plano del monte, se lo va a devolver con un título actual a la comunidad, los montes históricos no estaban documentados, esa es la solución de clasificación, y lo va a dar debajo de los inventarios. Era la única forma de devolver ese agrado. ¿Por qué esos montes eran propiedad colectiva? Porque eso ya lo decían las partidas. ¿Por qué eran imprescriptibles? Porque eso forma parte del derecho natural, es decir, de las propias partidas. Por tanto, no había discusión. ¿Dónde está el problema? Por tanto, no lo hay en seguridad pública. Lo hay en que las administraciones han generado una resistencia clara al proceso de devolución de los montes. Por tanto, no hay dudas desde el punto de vista legal. Yo no creo que nadie pueda en este momento defender la titularidad pública de un monte que esté en catálogo de propiedad pública, porque la administración no lo ha adquirido por ninguna forma válida del derecho. Ni lo ha comprado, ni se lo han donado. No lo ha adquirido. Porque cuando se nos cuenta que esos montes son de la administración pública porque no se vendieron a la desamortización, habría que ver simplemente el papel de la desamortización para ver claramente que no se vendieron porque no eran de ellos. Porque eran de los propios pueblos, que eran los titulares reales de los bienes. Por tanto, no hay discusión legal posible. Esos montes son malo común. Eso no quiere decir que las comunidades no pueden pedir. Lo que viene a decir y a reconocer es que en algunas zonas, no es el caso de Galicia, ha habido un reconocimiento pasivo y hoy el 99% de las comunidades no quedan de público prácticamente en Galicia. El 99% de esas propiedades son colectivas. Lo serán en la forma de man común o allí donde la desamortización lo compraron, será en la forma de montes de sociedad. Por tanto, desde el punto de vista legal, yo no creo que haya inseguridad jurídica. Lo que hemos arrastrado un problema que debe resolverse hace 30 años o hace 20 años, lo hemos arrastrado. En eso coincido que antes el técnico que lleva la zona de, no sé si citar una persona concreta, de Bonilla de Montes lo dijo, es que no son bichos distintos, es que en la zona que tenéis montes man común, es decir, yo los veo son iguales que los de la cornisa, es lo mismo. El problema es que ahí en un momento determinado se entendió que era una fórmula de gestión idónea y en el resto se ha entendido que no. Pero lo que hay detrás de eso simplemente es una decisión política o una falta de iniciativa por parte de los propietarios en orden a reclamar la titularidad de sus bienes. Pero ya digo, si queremos resolver el problema de la titularidad como base para empezar a arreglar el problema de la gestión del mundo rural, empezamos por el principio. Porque no hay discusión legal que volvamos a sus legítimos dueños la propiedad de los montes. Eso en realidad tiene mucho que ver con la acción de la administración. ¿Por qué? Porque la ley no pretendía que los propietarios se pusiesen en competir, pretendía que la administración de oficio iniciara esos procesos de devolución de los montes. Y por tanto, en el deber de la administración está la devolución. No existe ninguna de las dos. Salvo excepcionalmente algún monte se podía adquirir con una forma extraña, con una compra, alguna excepción que a mí se me antoja difícil de creerla, ninguna razón que no solo no impida, sino que no obligue a la administración a devolver los montes a sus legítimos dueños, que son las comunidades propietarias.
Y esto no es controvertido, no es discutible, no es que digamos el Tribunal Supremo, no, el Tribunal Supremo lo ha dicho hasta la saciedad, está aburrido. Es decir, hay una especie de Tribunal Supremo que es muy simpática en relación a una reclamación de un ayuntamiento por la titularidad del bien, también de la administración, no de la Administración de Asturias, con lo cual no le afecta directamente, no te volvía a discutir lo mismo, que si esos montes por razón de su origen, pero que luego los adquirieron por prescripción. El Tribunal Supremo dice, mire, estamos aburridos hasta la saciedad de reiterar en numerosas ocasiones que esos montes que fueron exceptuados de venta son propiedad de los vecinos y que la ley ha querido reconocer eso como una afrenta histórica para la devolución de esos bienes. Como no estamos en el ámbito de la realidad, porque yo creo que no hay duda desde el punto de vista de la titularidad, yo me meto ahora en donde yo me manejo peor, que es en el ámbito de la oportunidad. Si es oportuno o no es oportuno, devolver. Y eso tiene mucho que ver con la reunión, con lo que se habla del Parlamento. Por tanto, resuelto que la propiedad real, la verdadera, es de las comunidades, de la propiedad colectiva, tenemos que tener un aspecto. Y eso merece la pena. Porque al final nos engañemos, por mucho que sea justo, si realmente no es útil, a lo mejor hasta la justicia la podemos colocar en el armario y decir, bueno, pues la justicia la invocamos de vez en cuando, pero no la damos, ¿no? Por lo menos mientras nadie la pida. Y yo ahí tengo que discrepar completamente. Yo creo que a día de hoy es imposible no reconocer que la gestión de los recursos naturales puede ser sostenible en el tiempo y eficaz si no es a través de sus legítimos dueños. Yo en eso tengo que ser categórico. Y creo que además, la opinión contraria, la de que solo la administración pública tiene el saber y el conocimiento de que para gestionar los montes no tiene en este momento ni siquiera ningún apoyo, ni académico ni doctrinario. Nadie discute en este momento que los recursos naturales deben ser gestionados por sus legítimos dueños. No cabe duda que a la administración le queda un papel importante en la tutela, en la organización, en el impulso, y que a mí no se me escapa que hay falta de capital humano. Pero es imposible ser el sistema de convenio que 3 guardias, 3 funcionarios de la administración gestionen un recurso tan complejo. Por tanto, es la gente la que conoce los hábitos, la que realmente hace 150 años tuvo la capacidad de sobrevivir gracias a ese recurso, la que tiene que aprender los mecanismos de gobierno necesarios, por tanto, de gobernanza, y la que tiene que tomar decisiones que le sirvan directamente para la mejor gestión de esos recursos. Eso no tiene discusión. La famosa tragedia de los comunes, que nos contaban hace 50 años, que la gestión de lo comunal lleva a la destrucción del bien, está ampliamente superada. No es posible otra forma de gestión que es, y el empobrecimiento que se ha producido básicamente es consecuencia de una injerencia de un dueño en algo que pertenece a su legítimo dueño. Por tanto, ya no digo que sobre eso hay un premio Nobel, que seguramente sí, que es de lo nuestro, porque si no le quito la foto a mi compañero Pedro. Pero yo creo que no hay mejor. Por tanto, ¿cuál es el esfuerzo clarísimamente? ¿Cuál es la recomendación de los particulares? Sin duda, y ahí sí que coincide con la ministra. Es saber que son dueños de algo y que esa titularidad ambiental les obliga a hacer un esfuerzo y a buscar un modo de gestión adecuado. ¿Cuál es el esfuerzo de la administración? Devolver sin más retraso a los particulares, a las comunidades, la titularidad de sus bienes. Y sin duda, ayudarlos, fomentar que ellos, a partir de ahí, creen una economía en el mundo rural que pueda permitir la creación de empleo, la creación de riqueza y, por tanto, que pueda permitir el desarrollo de un medio rural sostenible. Todo lo demás es partir de un valor de concepto, es no entender dónde está la esencia del problema, el diagnóstico de la enfermedad y se está tratando una enfermedad con medicamentos de otro. Por tanto, aunque yo no soy un experto en materia económica ni conozco directamente la gestión, pero sí que tengo experiencias y me da la razón el hecho de que el propio técnico de la administración que le puso sobre los montes hizo bien guiños a decir, mira, se mantienen las peticiones de soluciones en el tiempo. Y eso en un ambiente donde claramente no hay una vocación palmaria y clara a favor de esas formas de gestión comunitaria. Por tanto, creo que el encargo de los particulares lógicamente es creer que son dueños y a partir de ahí reclamar la titularidad de sus bienes, asumir como un reto la gestión de sus bienes para la creación de riqueza. ¿De acuerdo? No hay una administración que a través de un convenio, eso quiere decir que cada persona establecer fórmulas de convenio, le vaya a quitar las castañas de fuego, tiene que buscar su forma de gestión y el papel sin duda de la administración es agilitar la evolución de esos bienes y sus legítimos dueños a través de un funcionamiento correcto del jurado. El jurado es un órgano que realmente exige de muy poco esfuerzo para poder tomar decisiones en orden a la clasificación de los montes y las provincias. Eso no hace falta valorar, es fácil de resolver. Y a partir de ahí, fomentar e impulsar medidas de apoyo, de incentivo, de coordinación
coordinación para que esas comunidades realmente puedan ser buenos gestores de sus recursos naturales, porque no cabe duda que o está en esas manos o la experiencia nos demuestra que en otras manos no se ha sido capaz de mejorar las condiciones para la utilización de ese recurso. Me queda por contestar porque ya me he metido un montón de líos y me imagino que ya no. Me queda por contestar qué pasa si desaparece la comunidad. Queda la pregunta que me comentabas al principio. Realmente el monte es lo que se llama la comunidad de destino, que pertenece a nosotros todos. Pero la ley evidentemente ha previsto la situación donde la comunidad desaparece. Ahí lo que se produce es una gestión cautelar por parte de la administración. Como cuando no se dan condiciones dentro de la gestión del monte que justifique. Si realmente la comunidad actual, que no es dueña legalmente, pero tiene obligación de dejar que se bien en el futuro a sus hijos y nietos, no gestiona adecuadamente, la administración tiene que intervenir. A nadie se le escapa que la administración juega un papel importante en la coordinación. Lo que sí que yo creo es decir, lo que no puede ser es que eso se supla diciendo que yo soy titular en lo que yo impongo decisiones. A partir de ahí, si hay una situación de abandono por extinción de la comunidad, se declara la situación de abandono, la administración tutela el monte, básicamente ¿para qué? Para hacer lo posible para que vuelva a surgir esa comunidad, ¿de acuerdo? Que sea la que en su momento, como se dijo, sirva para la gestión más eficaz de esos recursos naturales. Por tanto, y aún a riesgo de repetirme, porque normalmente hubiera pasado de algo, y yo vuelvo a lanzar el mismo envite, no sé si estoy haciendo un discurso correcto en el foro en que se me invitó, pero tengo que decir realmente lo que pienso. Yo creo que, de una vez por todas, tenemos que pararnos y quitarnos en la cabeza. No hay una inseguridad jurídica, hay una... sí que hay desde el punto de vista registral, porque creo que hay una dificultad enorme el trasladar todo esto al registro. Por eso, precisamente, cuando fue la ley 1389, se buscó el mecanismo de que el título de la resolución de clasificación fuera título de una articulación. Es decir, se buscaron mecanismos en su momento, porque no nos engañemos, lo que se pensaba, curiosamente, en el año 80, es que el proceso de clasificación de montes se iba a extender por toda España de forma automática. Digo toda España hay matices, porque hay procesos que son, bueno, las famosas revesas, históricos en la zona de Extremadura que son diferentes, en la zona de Andalucía y en la zona de Castilla-La Mancha se dio un proceso de recuperación por vía de decretos, eran decretos de reconquista, pero aquí todo el norte se iba a extender. Por eso se entendía que ese proceso iba a permitir dotar del documento jurídico a través de la administración, inscribir válidamente en el registro de la propiedad de la finca a favor de los legítimos dueños, porque la característica histórica de montes es que es una propiedad indocumentada. Por tanto, se pensaba que lo iba a resolver. Y ya digo, solo la falta de actividad, la resistencia que ha existido a eso, bajo un concepto paternalista de que son una buena gestión de sus recursos, lo está si son titularidad pública, es lo que ha provocado que sigamos 25 años después creyendo que existe una inseguridad jurídica, que no la hay. Te digo que no la hay, por parte de nuestros tribunales, se puede llamar a quien sea, no existe, y que tengamos que resolver un problema que es básico, en orden, para sentar las bases necesarias para un desarrollo del mundo rural. Por tanto, insisto lo mismo, a las comunidades propietarias, sin duda, el esfuerzo es que el territorio de ellos es la responsabilidad también. Eso no sé si es bueno o malo, pero desde luego es la responsabilidad que ellos tienen de cada uno. A la administración pública, que facilite el reconocimiento de la titularidad a sus legítimos dueños, que facilite los trámites burocráticos para que eso, las dificultades que presenta el mundo real y la burocracia real, sea efectivo, sea real, y sobre todo, que impulse, que eduque, que coordine, que es un papel fundamental. Si somos capaces de aquí, y yo no tengo la menor duda, a 10, 15 años, de que todos los montes en Asturias sean de titularidad privada colectiva y que las comunidades estén claramente implicadas y la administración haga un papel de coordinación y esfuerzo, seguro que las curvas hacia abajo que tenemos en este momento empezarán a ser curvas hacia arriba en los términos fundamentales. Porque nosotros tampoco, por dimensión, no podemos competir con otras zonas del mapa en mantenimiento de población, en generación de riqueza rural, que al final es lo que nos ocupa. Nosotros no vamos a ir a precios porque no tenemos grandes superficies disponibles. Bueno, y esto, que como siento un poco contrario al planteamiento que se expuso antes, es la opinión que yo quería dar acerca de la titularidad del monte. Si alguien dos preguntas para seguir con las siguientes. Hola, es para la registradora. Margarita, el tema de los montes prohibidos. Vale, tenemos una finca registral, por ejemplo, el Monte de la Mar, y dice la descripción que tiene 500 hectáreas. Cuando ya hago el catastro, vamos a hacer esa ficción, ¿vale? Que hago el catastro, tengo todas las carteras cadastrales con porcentajes y con titulares bien, y la realidad es que esa finca tiene 700. ¿Qué pasa? ¿Cómo se arregla esa inscripción? Pues
Si lo que se pretende es mantener el prohibitismo, es acudir a uno de los procedimientos de rectificación de descripción y cabida que establece el artículo 199 o el 201, es decir, o al procedimiento registral, de forma que... ¿No se me oye? De forma que en escritura pública se haga la rectificación de la descripción y la identificación con las parcelas catastrales y se solicite la rectificación registral. En principio, tramitando el procedimiento del artículo 199, notificando a la administración pública de Sermontes que la administración forestal lo autorice, si no hay ninguna oposición por parte de ningún colindante ni por parte de la administración, podría conseguirse la rectificación. ¿O puedes hacer una anotación marginal? No, hay que rectificar la descripción y para eso hay que otorgar una escritura pública en la que se rectifique la descripción acomodándose a la realidad actual y catastral. Cualquiera de los propietarios puede hacerlo, el registro notificaría a todos los demás copropietarios según el registro, en los domicilios que consten en el registro o no constando domicilio en el registro por medio de edictos y se tramitaría el procedimiento. Al final tendrías la misma finca registral con el exceso de cabida que tiene, ¿no? Tendríamos la misma finca registral con la cabida resultante de la representación gráfica catastral y con los linderos y descripción resultante de la representación gráfica catastral. ¿De acuerdo? Lo ideal, aunque es posible, es perfectamente posible que una parte de una finca registral esté formada por varias parcelas catastrales, lo ideal es que si la existencia es única y se pretende explotar como única, se obtenga en el registro la agrupación de todas las parcelas en una sola. También existe el procedimiento del artículo 201 en la que la tramitación del procedimiento lo hace el notario, hace las comunicaciones y finalmente otorgaría el acta en la que se podría afinar el procedimiento. Previamente pediría al registro la información pertinente, la toma de una anotación preventiva en coacción de finalmente, en caso de ser todo positivo y sin dudas razonables a cada entidad artística, se escribiría exactamente igual. En principio, por motivos económicos es más económico acudir al procedimiento registral, pero siempre tiene abierta la posibilidad del procedimiento notarial. Yo que dediqué, resulta que nosotros tenemos un monte que fue escriturado por el ayuntamiento con el número 147. Cuando los montes volvieron al pueblo, pues el tenía que volver al mismo pueblo que estaba, al mismo pueblo de Torra. Y resulta que comparecieron varios pueblos diciendo que era comunal. Y entonces nos encontramos con una documentación del año 1842, donde 6 pueblos comparecieron en el nombramiento de la sierra, que la sierra era única y exclusivamente de Torra. Y en ese pueblo lo que dijeron que había 10 cabras, 200 o 300 vacas, había ovejas de ver todo, la gente no iba a vender todo prácticamente, porque empezaron a ser campinos y ahora hay que construir y eso todo lo. Bueno, entonces la documentación se encontraba en archivos históricos, no puedo presentarla. Y ahora tengo yo aquí, precisamente, una documentación que se acordó entre 6 pueblos. Fue un juicio de continuación ante el alcalde segundo constitucional y después escrituraron ante el notario. La escritura ante el notario, que está en archivos históricos. Vamos a ver, yo le contesto, a ver, es cierto que yo tuve que dar una visión muy simplista de la realidad, pero como yo lo que vine aquí es animarles a que se metan en esto, ya verán qué cantidad de cosas divertidas van a encontrar en los archivos. Por tanto, hay un documento que suele ser, no escapo del tema, si no me voy a la cuestión, hay un documento que suele ser muy bonito, que a las comunidades les encanta, que es el dichoso catastro de la Marquesa de Senada. Esto de recaudar no es de ahora, ya viene de antes, y en el 1753 se hizo un censo que tenía como objetivo fundamental determinar los bienes de la corona para pagar un censo. Realmente el catastro de la Marquesa de Senada era una administración débil. El reino no debería tener mucha fuerza porque nunca iba a cobrar tributos. Pero sí un censo. Bueno, hay un libro que había la forma de propiedad que hablábamos antes. Había dos formas de propiedad, la propiedad particular, ¿de acuerdo? Y luego había la propiedad colectiva. Hay un libro dentro del catastro que se llama Emolumentos del Común, que son propiedades de aprovechamiento del común. Y en ese libro se hacía un interrogatorio en donde se le preguntaba. Bueno, curiosamente ustedes verán que un documento que es el 153, cuando aparezcan referidos sus bienes, va a decir, ¿y a quién le pertenece? Al común de los vecinos, del lugar de la parroquia de, que los aprovechan de forma colectiva. Bien. Eso, en realidad, ese documento tiene un valor importante, incluso efectos actuales, porque viene a demostrar que antes de la creación de los ayuntamientos,
esos bienes eran propiedad legítima de las comunidades. Y realmente, desde el punto de vista de la clasificación, esos documentos como los expedientes de extinción de venta han sido suficientes, en donde se mantienen los acuerdos con la comunidad para acreditar de forma fidedigna ese aprovechamiento. Pero claro, esto no acaba. Aquí serán dueños, igual que, como serán dueños dentro de 10 años, no nos engañemos, las comunidades se peleaban. Con lo cual, a lo largo del 18, del 17, del 18, incluso del 19, van a tener un montón de pleitos, de apeos, de documentación histórica que refiere precisamente los conflictos que se dieron entre las comunidades sobre los límites. Porque hoy, en realidad, esos montes, bueno, pues más o menos están ahí y normalmente existen un crítico porque hay un sujeto interpuesto, que es la administración pública. Pero de aquellas, la subsistencia de muchos de ustedes en la explotación dependía de los límites. Con lo cual, se van a encontrar con apeos, actas notariales de deslinde del siglo, sobre todo del 19, en donde se resuelve el conflicto. ¿Cómo lo ha resuelto nuestros tribunales y nuestro Tribunal Supremo? Saben que en el año 90 el Tribunal Supremo lo que pretendía decir es que una vez clasificado el monte, a ver, los límites tenían que dejarse ahí. Hay una sentencia importante del Tribunal Supremo que lo que viene a decir es que la resolución de clasificación viene a establecer una suerte de presunción iuris et por tanto, sin prueba contraria acerca del límite histórico del monte. La sentencia, ¿qué quiere decir? Que lo que dice el jurado, la raya va por aquí y se acabó. Eso es para siempre, aunque no fuera el límite histórico. ¿Por qué dice el Tribunal Supremo? Porque dice que no sería razonable, a ver, después de recuperar los montes, 100 años después, no sería razonable que las comunidades volvieran a litigar sobre sus límites. Pero esta manera el Tribunal Supremo va a cambiar de criterio, y así lo fue. A día de hoy tenemos infinidad de sentencias que dicen que el límite del monte es el límite histórico de su aprovechamiento. Por tanto, cuando tengan el monte recuperado, y sobre todo si vienen rendimientos de las parques eólicos, empezarán a buscar sus límites y, evidentemente, cuando una comunidad sea capaz de acreditar que el límite histórico del aprovechamiento del monte fue por un lugar determinado, tendrá todo el derecho de unión y toda la posibilidad de reclamar el límite de su monte. Por tanto, lo que usted me comenta es decir, en un documento, en un contexto histórico, ¿existe algún problema? Es decir, usted tiene una acta notarial, que fue un apeo, que varios pueblos, por lo que dice del siglo XIX, que es el pueblo, que vienen a establecer los límites. ¿Es en realidad ese límite de su monte? No lo sé, habrá que verlo en el contexto. Ahora, lo cierto es que cuando el jurado clasifique, va a tener en cuenta ese límite, posiblemente a la hora de clasificar el monte, o lo ha tenido por lo que cuenta, pero eso no impide que si usted es capaz de probar el límite histórico del aprovechamiento, el monte se extienda hasta donde históricamente sus vecinos lo llevan aprovechando. Y como de esto sé que va a haber una crítica, le digo, ¿y ese criterio del Tribunal Supremo fue un error? Pues lo acaba de resolver el Tribunal Supremo y dice, no. El valor de que los bienes colectivos se mantengan en sus justos límites a favor de las comunidades está más allá del coste que puede superar un conflicto de límites. Por lo tanto, es indiscutible que las comunidades, una vez que tengan sus bienes, lo que harán es, en principio, tenerlos identificados a través de un título de propiedad, de dominio, el proceso de clasificación es un proceso, un título para poder inscribir en el registro y para cancelar los títulos contradictorios. Pero eso no impide que si efectivamente en un momento determinado el análisis histórico permite probar que su pueblo tuvo un aprovechamiento exclusivo sobre un monte, o lo tuvo en compartir, es decir, lo que llamamos nosotros en incertidumbre, o tuvo un aprovechamiento del monte hasta un límite distinto, usted siempre puede exigir, bueno, usted, la comunidad podrá exigir siempre que se le declare la titularidad de esos bienes porque históricamente fueron de aprovechamiento de su pueblo, de sus vecinos. Lo que quiero decir es que cada pueblo yo dedico. Yo no vivo en el monte. Entonces, dijeron, la sierra esta que le hablo yo, en este documento, dicen eso es comunal de todos. Pero este documento que eso publica exclusivamente de todos. Y cuando el ayuntamiento escribe ese monte, a ver, porque todo el proceso, porque todo el proceso de inscripción municipal fue arbitrario. Cuando los ayuntamientos lo inscribieron a su nombre, tengan en cuenta que cuando los ayuntamientos inscriben los montes a su nombre, primero le daba igual a qué pueblo pertenecía. Es verdad que se murió la ficha de pertenencia, pero le daba igual, porque realmente la titularidad era pública. Y segundo, ese proceso se dijo sin ninguna titularidad. El título que invocó el ayuntamiento para decir que era posesión inmemorial de los vecinos, como si eso le diera título de dominio a favor suyo. Por tanto, ¿hay algún rigor en los procesos de titulación de los montes e inventarios municipales, incluso en las inscripciones registrales que se hacían por certificación secretaria? Ninguno, porque daba igual a quién pertenecía. Pertenecía en propiedad a través de ese papel al propio ayuntamiento. Oye, por favor, nada más una matización. Es que creo que estás... me da la sensación, y disculpa, o que no, disculpa a todos. Lo que he dicho es que no es por eso, perdona, es por intervenir sin... Es que creo que el monte de Torga está declarado vecinal, hermano.
está declarado vecinal y la reivindicación que hay, si no, está declarado vecinal en mano común. Es un problema de gente con otro monte de vecinal en mano común y en el fondo es un problema de una reivindicación de la propiedad en proindiviso. Es que he intentado, no quiero, para que si quieres rehacer la contestación, porque creo, ese mote, estaba yo no, de mote, o sea, ese mote es vecinal en mano común. En realidad, es que no tiene sentido. Por eso digo que las respuestas son tres. Es decir, la primera es, las respuestas a mi pregunta, son tres. Primero, ¿tienen algún rigor los procesos administrativos de titulación? No, pero vamos a ver, perdón, no quiero, es que yo no estoy discutiendo. No estoy discutiendo ni pretendo discutir. Sencillamente estoy diciendo que la pregunta a lo mejor está confusamente formulada y que la respuesta en función de ella seguramente también esté mal. El monte de Torra es un monte vecinal en mano común, declarado vecinal en mano común, con todas las de la ley, con todas las garantías jurídicas derivadas de la declaración. El problema es que cuando se hizo esa declaración no se llegó a solventar todos los deslindes internos del mano común. Bueno, me vais a disculpar de nuevo. No, es que claro. Vais a disculparme de nuevo, voy a agradecer. Por favor, bueno, tengo dos preguntas, o sea, dos intervenciones muy rápidas y me vais a disculpar. Ya lo sé, pero tenemos una programación prevista, tenemos dos ponentes que han venido desde fuera y esto va a ser el motivo para seguir trabajando en este tema, pero bueno, tendremos que cumplir los horarios y tenemos que dar una ronda de preguntas después de todas las ponencias. Entonces, bueno, os agradezco vuestra intervención y van a intervenir Pedro y Calixto. Hemos venido aquí a intervenir. Además, por mi parte no hay problema. Bueno, sí, pero después. Sí, me vais a disculpar, voy a actuar en calidad de moderadora y me hago responsable de esta situación y os agradezco y quiero darle la mano a Pedro y a Juan y luego vamos a tener media hora de debate y de preguntas de todos. Bueno, que quede claro que aquí no se puede hablar. Una intervención que tenía era muy rápida. Primero, no puedo estar más de acuerdo con lo que los dos intervenientes acaban de decir. No puedo estar más de acuerdo. Creo que Calixto ha puesto el dedo en la llaga de por dónde puede ir el progreso de esta zona. Y no puedo estar más de acuerdo con eso. Y lo único que quería yo preguntarle a la señora registradora, que me ha parecido muy interesante, es si entre el catastro y el registro existe alguna mesa, porque existe una problemática complejísima, y si existe la mesa, ¿qué conclusiones va sacando? Y si no existe esa mesa, si piensa la señora registradora que debería de existir. A ver, el registro trabaja en íntima conexión con el catastro, porque además la ley así lo impone, de forma que cualquier cambio de titularidad de fincas que tengan identificación como parcela catastral, tengan identificación catastral, el registro comunica cualquier cambio. Con independencia de esto, sí que efectivamente nosotros tenemos reuniones más o menos periódicas para poner en común los problemas que se plantean a la hora de llevar a cabo esa coordinación que las dos deseamos, tanto el registro como el catastro, buscamos lograr coordinarnos de forma que la parcela catastral y la finca registrada acaben siendo idénticas. El tema no es tan sencillo como para que de un día para otro se vaya a resolver, pero bueno, los procedimientos que establece ahora la ley para lograr esa coordinación mediante la identificación gráfica de las fincas registrales en base a parcelas catastrales o la posibilidad en determinados supuestos de traer representaciones gráficas distintas de las catastrales y que finalmente produzcan esa alteración en el catastro, existen y hay esos procedimientos a los que se puede ir. En cualquier caso, para cualquier cuestión puntual, yo todas las semanas vengo al registro y estaré encantado de poder ayudarles, pero comprendo que la moderadora tiene que ajustarse a sus horarios. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
Continuamos. ¿Se oye bien? Es que es esto. Bueno, vamos a continuar. Agradecer a Pedro Medrano y a Juan Picos que se han trasladado desde Vigo y desde Soria para venir a esta jornada. Ellos tienen gran interés en participar. Yo agradecerles personalmente que se hayan trasladado ayer a última hora de la noche, vinieron tarde con el tiempo justito, por eso un poco también quería tener el detalle con ellos de que pudiesen expresar su ponencia en tiempo holgado. Los hemos dejado para el final porque yo creo que es una visión distinta a raíz de sus experiencias en el campo académico y en el campo de la gestión forestal. Y bueno, os presento a Pedro Medrano, es el gerente de la Asociación de Propietarios de Asociación Forestal de Soria, que desde allí han promovido un poco lo que es el cambio de la ley de montes para regular el tema de la constitución de juntas gestoras y son activos convencidos de la participación de la sociedad local en la gestión de los montes. Vamos a ir continuando y vamos a tratar el tema de la participación de la gente en la gestión. Y por otro lado, Juan Picos, director de la Escuela de Ingenieros de Pontevedra, del campus de Pontevedra, realmente no sé de qué va a hablar, no lo sé, es el efecto sorpresa. Yo ya lo he escuchado en otras ocasiones y aparte de gran conocimiento, transmite entusiasmo y mucha pedagogía, que es lo que necesitamos, entusiasmo. Y desde luego no tengo ni idea de lo que va a hablar, ni en qué términos, ni en qué enfoque. Eso es una de estas jornadas donde se han visto diferentes posiciones y argumentos. Y sin más dilación, os dejo con ellos. Bueno, muchas gracias, Belén, y gracias a la Red Asturiana por invitarnos y por la oportunidad del foro, porque bueno, pues, la verdad es que el desarrollo rural en zonas forestales tan marcadas como esta, pues pasa necesariamente por que pensemos qué queremos hacer con los espacios forestales. Es complejo ya hablar última hora y tratar de mantener la atención, sobre todo cuando se ha hablado tanto de